Atención. ¿Alguna vez has pensado que lo tienes todo, que tu vida es perfecta, solo para descubrir que todo es una mentira elaborada? Prepárate, porque la historia de Sofía te helará la sangre y te hará cuestionar cada sonrisa, cada promesa. La mujer en la puerta lucía una pulsera de diamantes que Sofía reconoció al instante. Era esa que su esposo, Marco, había afirmado que era un regalo de un cliente que ya había entregado. La mujer se llamaba Tania, y su sonrisa era tan afilada y fría como el aire de noviembre en la Sierra de Madrid. «Marco no solo te está dejando», dijo Tania, apoyándose en el marco de la puerta de la amada casa de Sofía. «Me vendió la casa. Aquí tengo los papeles». Balanceó un manojo de llaves y luego asestó el golpe final. «Tienes 24 horas para recoger tus cosas y largarte». La casa en la calle del Sauce de la Ribera no era solo ladrillos y cemento. Era toda la historia de Sofía. Había sido de su abuela, Margarita. Una espaciosa mansión victoriana, con un porche envolvente y unos jardines que Sofía cuidaba con una devoción casi religiosa. Durante 15 años de matrimonio, esta casa había sido su mundo compartido. O eso creía Sofía. Ella era la cuidadora tranquila y constante de su vida, mientras que Marco Salas, su carismático y apuesto esposo, era quien se enfrentaba al mundo, cerrando tratos en la ciudad, como un consultor de alto nivel. «Es una sociedad», siempre decía Marco, dándole palmaditas en la mano. «Tú haces el hogar, yo hago el dinero». Pero en el último año, la sociedad se había sentido peligrosamente desequilibrada. Marco estaba cambiando. Estaba ausente, y cuando estaba en casa, se encerraba en su despacho. Su voz un murmullo bajo y urgente, en llamadas que siempre terminaba en el momento en que ella entraba. La contraseña de su portátil, antes Sofía 1, ahora era una cadena de 16 caracteres aleatorios. «Necesitamos ser más cuidadosos, Sofía», había dicho el mes pasado, rechazando su petición de reparar el histórico tejado del invernadero. «El mercado es volátil. Tenemos que apretarnos el cinturón». Sofía, siempre confiada, había accedido. Comenzó a usar sus pequeños ahorros, un estipendio del testamento de su abuela, para comprar las semillas antiguas para el jardín. Había recortado cupones. Había asumido que apretarse el cinturón era un problema de nosotros. No sabía que era un problema de ella. No sabía, por ejemplo, de las cenas de 10.000 euros en El Cielo, Le Ciel, o del regalo del cliente, una delicada pulsera de diamantes engastada en platino, de una boutique llamada Platería Andaluza, Argentos, de la que había encontrado el recibo. Cuando preguntó, Marco se había reído, un sonido corto y agudo que no le llegaba a los ojos. «Solo es para congraciarme con un nuevo inversor, cariño. Ya se ha enviado. Olvídalo». Sofía lo había olvidado. Se había obligado a olvidar, a creer en el hombre que amaba. La casa era su santuario, su única constante. Cada mañana paseaba por los terrenos, quitando las flores marchitas de los rosales, sintiendo la presencia de su abuela en el susurro de los antiguos sauces. La casa era su identidad. Marco se encargaba de las finanzas, los impuestos, las cosas aburridas. Ella se encargaba de la vida. La última vez que había visto a Marco había sido hace 3 días. Le había besado la mejilla, su mente ya en el avión. «Gran negocio en Barcelona, Sofía. Podría cambiar las reglas del juego. No estaré localizable por unos días, así que no te preocupes. Llamaré cuando termine». «Te quiero», había dicho ella. «Tú también», había respondido él, con los ojos en su teléfono. Ahora, de pie en el porche de su propia casa, Sofía miraba a la extraña mujer que llevaba las mentiras de Marco en su muñeca. La mujer no era solo una amenaza.
era un síntoma. La brutal manifestación física de cada noche tarde, cada llamada secreta, cada respuesta cortante. El mercado volátil no era la economía, era su esposo, y el juego para el que él era un game changer no era su carrera, era su matrimonio. 24 horas, repitió la mujer, Tania, con su voz teñida de la diversión del vencedor. O te haré desalojar por allanamiento de morada. La primera reacción de Sofía fue un shock puro y paralizante. Su mente simplemente se negó a procesar las palabras. Allanamiento de morada. Esta es mi casa. Mi abuela me la dejó. Debe haber algún error. Tania soltó una risa corta y compasiva. Oh, cariño, eso es lo que dicen todas. Mi casa, mi vida. Necesitas entenderlo. Las cosas han cambiado. Marco y yo estamos juntos. Y esta casa era suya para venderla. No puede venderla, dijo Sofía, su voz un fino susurro. Pero una semilla de ira comenzaba a romper el hielo de su incredulidad. No es solo suya. Estamos casados. Exacto, dijo Tania, dando un paso adelante, obligando a Sofía a retroceder a su propio vestíbulo. El aroma del perfume de Tania, un almizcle pesado y caro, era una invasión. Estás casada, lo que significa que sus deudas son tus deudas y sus bienes son suyos para administrarlos. Y él administró directamente a mi cartera. Está muy motivado. Tania miró alrededor del vestíbulo, sus ojos escudriñando el papel pintado antiguo y los pulidos suelos de madera, con una mirada de abierto desdén. Dios, este lugar es un mausoleo. Lo primero que haré es arrancar toda esta madera oscura. Vamos por un concepto abierto y minimalista. A Marco le encanta mi gusto. Cada palabra era un golpe calculado. Cada palabra estaba diseñada para desmantelar la realidad de Sofía. «Lárgate», dijo Sofía, sus palabras finalmente encontrando fuerza. «No lo creo», dijo Tania, sacando un documento doblado de su bolso de diseño. Este es un contrato de compraventa firmado por el único propietario, Marco Salas. Se finalizó ayer. Esta casa es legalmente mía. Tú eres la que tiene que irse. Arrojó el documento sobre la antigua consola junto a la puerta. Sé inteligente, Sofía. No lo hagas más complicado. Él ya ha elegido. ¿No quieres conservar tu dignidad? Tania se dio la vuelta y se alejó, sus tacones resonando un ritmo nítido y triunfal en el camino de piedra. Se subió a un reluciente descapotable negro, un coche que Sofía nunca había visto antes, y se fue a toda velocidad. Durante un minuto completo, Sofía no se movió. Solo miró fijamente el lugar donde había estado el coche, su corazón latiendo un pulso ensordecedor y de pánico. Luego, corrió hacia la consola. Tomó el papel. Parecía terriblemente oficial. Membrete legal, sellos de notario, y al final, la familiar y arrogante firma de Marco. Con la mano temblorosa, corrió a la puerta principal y echó el cerrojo. Una risa hueca escapó de ella. Cerrando la puerta, como si el peligro no estuviera ya dentro, viviendo en sus recuerdos, durmiendo en su cama. Hizo lo único que se le ocurrió. Sacó su teléfono y marcó a Marco. La llamada fue directamente al buzón de voz. Gran negocio en Barcelona. No estaré localizable. ¡Marco!, gritó al teléfono. «Marco, ¿quién es ella? ¿Qué hiciste?» Su voz pregrabada fue la única respuesta. «Hola, has llamado a Marco Salas. Deja un mensaje». El silencio que siguió fue más pesado y más absoluto que cualquier cosa que hubiera conocido. Estaba sola, en una casa que ya no era suya, con una vida que acababa de ser declarada una mentira.
El reloj de 24 horas había empezado a correr. La casa se sentía diferente. Las sombras familiares y reconfortantes ahora parecían estirarse y retorcerse, llenas de amenaza. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo, un sonido que solía tranquilizar a Sofía, ahora sonaba como una bomba con cuenta regresiva. 23 horas. Pasó la primera hora paseando, marcando el número de Marco una y otra vez, como si la pura fuerza de su voluntad pudiera hacer que contestara. Buzón de voz. Buzón de voz. Buzón de voz. Intentó su oficina, una grabación educada de última hora. Incluso intentó llamar al hospital, con un frío nudo de pavor en el estómago, preguntándose si había tenido un accidente. Pero una parte de ella lo sabía. Esa mujer, Tania, no era un accidente. Era un plan. El pánico dio paso a un pavor frío y práctico. Papeles. Necesito encontrar mis papeles. Fue al despacho de Marco, ese del que se había vuelto tan territorial. La puerta estaba cerrada con llave. Esto era nuevo. En 15 años, nunca había cerrado su despacho en casa. Mi propia casa, susurró, la ironía escociéndole. Fue a la cocina, cogió un destornillador y con una sombría sensación de violación, forzó la cerradura. La madera se astilló. Se sintió como una metáfora. El despacho estaba limpio, demasiado limpio. Su escritorio principal estaba despejado. Su portátil había desaparecido. Pero en el cajón superior había sido descuidado. Sofía lo abrió. Era un lío de cables de carga, llaves viejas y recibos. Y debajo de todo, una delgada carpeta de cuero. No la reconoció. La abrió. Dentro había documentos que nunca había visto. Extractos bancarios de una cuenta que no sabía que existía. Facturas de tarjetas de crédito por cantidades asombrosas. Las joyas de platería andaluza. Sí. Pero también suites de hotel, billetes de avión de primera clase y docenas de cargos de un restaurante llamado El Bistró de Tania en la ciudad. No era solo una amante, era toda otra vida. Y entonces lo encontró. Escondido al fondo había un archivo etiquetado como Propiedad R.S. No nuestro hogar. No Ribera del Sauce. Propiedad R.S. Un activo. Sacó un documento grueso. No era la escritura de compraventa que tenía Tania. Esto era otra cosa. Se titulaba El fideicomiso irrevocable de Margarita Castillo. Margaret Sterling Irrevocable Trust. La mente de Sofía retrocedió. Tenía 22 años. Su abuela frágil, pero con ojos agudos en su cama de hospital. «Te dejo la casa, niña», había dicho Margarita. «Pero no te la dejo a tu futuro. La pongo en un fideicomiso. Te protegerá. Protegerá esta casa. El señor Herrera se encargará de todo». El señor Herrera. Un nombre en el que no había pensado en años. David Herrera, el abogado de su abuela. Un hombre anciano, seco y amable, que olía a libros viejos y menta. Sofía había firmado los papeles. Una joven prometida, mareada de amor por Marco y de dolor por su abuela. Marco había estado allí. Él había sido quien lo había revisado todo. «Es un fideicomiso en vida estándar, Sofía», había explicado él, besándole la frente. «Solo significa que la casa es tuya, protegida». Es inteligente. Ahora, leyendo la jerga legal, se le heló la sangre. Vio su nombre como beneficiaria. Vio el nombre de Marco, añadido después de su matrimonio, como fiduciario. No sabía lo que significaba. ¿Significaba que el fiduciario podía venderlo? ¿Era eso lo que había hecho?
¿Los había llevado a la bancarrota? Era esta casa, su único santuario, lo único que quedaba para pagar la vida que él había estado escondiendo. Miró el reloj. 10 de la mañana. Sus dedos, aún temblorosos, buscaron en Google. Herrera Abogados Asociados. La firma seguía allí. El sitio web listaba una línea de emergencia. Una voz adormilada contestó. Herrera Legal. Yo necesito hablar con el señor David Herrera, tartamudeó Sofía. Es una emergencia. Mi nombre es Sofía Salas. Soy la nieta de Margarita Castillo. Hubo una pausa. El señor Herrera está jubilado, señora, pero... Espere. ¿El nombre es Salas? Sí. Por favor, creo que mi esposo... Creo que vendió mi casa. Otra pausa, más larga. El hijo del señor Herrera, David Herrera Jr., ahora dirige el bufete. Lo despertaré. Bajo ninguna circunstancia, abandone esa casa. No deje entrar a nadie. Estaremos allí a las 9 de la mañana en punto. Y señora Salas, no firme nada. La línea se cortó. Sofía se deslizó al suelo. La fría madera. Un agudo contraste con el fuego del miedo y la ira que ardían en su pecho. Agarró el documento del fideicomiso. El asedio ya no era solo Tania. Era Marco. Y su única esperanza era un hombre al que no había visto en una década. Sofía no durmió. Se sentó en el sillón de su abuela junto a la ventana del salón, el documento del fideicomiso en su regazo, viendo salir el sol. La nueva luz no trajo esperanza. Solo iluminó su campo de batalla. A las 8:30 de la mañana, hizo una cafetera, sus movimientos robóticos. Vestía pantalones y un jersey sencillos, en marcado contraste con el pijama que llevaba cuando Tania llegó por primera vez. Se sentía como una soldado armándose. A las 8:45 de la mañana, el rugido de un motor grande rompió el silencio matutino. No era el señor Herrera. Un gran camión de mudanzas amarillo subió por el largo camino de entrada, seguido por el descapotable negro de Tania. Esta vez, no estaba sola. Salió del coche, junto con dos hombres grandes con camisetas a juego, de mudanzas prioritarias. Tania, vestida con un inmaculado traje de pantalón blanco, se dirigió a la puerta principal y comenzó a aporrearla. «Sofía, tus 24 horas han terminado». «Bueno», me impacienté. «Terminemos con esto, ¿quieres?» Sofía abrió la puerta, saliendo al porche para bloquear la entrada. «Te dije que te fueras. Estás allanando mi propiedad». Tania se rió. «Eso es adorable. Tú estás allanando mi propiedad». «Chicos, empiecen con los muebles del porche. Ese horrible juego de mimbre tiene que irse». Uno de los hombres, con aspecto vacilante, se acercó al banco antiguo que su abuela había amado. «Señora, ¿está segura? La señora todavía está aquí». «Es una ocupante ilegal», espetó Tania. «Soy la dueña. Tengo los papeles. Ahora muévete». «No», dijo Sofía, su voz temblorosa pero firme. Bajó del porche y se paró directamente frente al banco. «No tocarán una sola cosa». «Oh, por el amor de Dios», suspiró Tania, sacando su teléfono. «¿Quieres hacerlo por las malas? Bien, llamaré a la policía y te haré arrestar». «Adelante», dijo Sofía, faroleando, su corazón martilleando. «¿Dónde está Herrera?» «Apártate, patética», comenzó Tania, dando un paso adelante, con la mano levantada como para empujar a Sofía. «Aconsejaría encarecidamente que no lo haga, señorita». Una nueva voz, nítida y autoritaria, cortó la tensión. Un clásico Bentley verde oscuro había entrado silenciosamente en el camino de entrada, aparcando directamente detrás del descapotable de Tania, bloqueándola. Un hombre con un traje gris perfectamente cortado salió.
Tenía quizás unos 50 y tantos años, con ojos azules penetrantes y una cabellera plateada. Llevaba un maletín de cuero viejo y gastado. «David Herrera», dijo, ofreciendo un breve asentimiento a Sofía. «Hijo, mi padre le envía saludos. Siempre le tuvo mucho cariño a su abuela». Luego dirigió su fría mirada a Tania. «¿Y ustedes?» «Soy Tania Durán», dijo ella, descolocada por su repentina aparición. «Soy la nueva propietaria de esta propiedad. Esta mujer se niega a irse». «Ah, ¿sí?», dijo Herrera, mirando el camión de mudanzas, los dos operarios y la expresión furiosa de Tania. «Una adquisición hostil. ¡Qué dramático! Ustedes, caballeros», dijo a los operarios, «pueden quedarse de brazos cruzados. Hoy no habrá mudanzas». «Les estoy pagando», chilló Tania. «Y les pagará por su tiempo», dijo Herrera con calma. «Pero no tocarán la propiedad de la señora Salas, porque usted, señorita Durán, no es la nueva propietaria». «¡Tengo la escritura!», gritó ella, rebuscando en su bolso. «Sí, estoy seguro de que tiene una escritura. Yo, sin embargo, tengo el fideicomiso. Discutimos esto dentro». Como si fuera llamado por el drama creciente, un tercer coche rugió por el camino de entrada, derrapando hasta detenerse en la grava. Era Marco. Salió de su sedán alquilado, con el pelo alborotado y el traje arrugado. Parecía un hombre que había volado toda la noche. Miró con horror la escena. Su esposa en el porche, su amante en el césped, un abogado extraño y un camión de mudanzas. Había estado jugando dos juegos separados, y sus mundos acababan de chocar violentamente. «Sofía, Tania», ladró, tratando de tomar el control. «¿Qué demonios está pasando aquí? Tania, te dije que esperaras». «¿Esperar a qué, Marco?», gruñó Tania, su furia ahora redirigida hacia él. «A que te creciera una espina dorsal. He terminado de esperar. Compré este lugar y quiero que ella se vaya». «Señor Salas». «Momento perfecto», dijo el señor Herrera, su voz bajando una octava, toda cortesía desaparecida. «Me ha ahorrado una llamada telefónica. Dado que todas las partes están presentes, sugiero que nos reunamos en el salón. Inmediatamente». El salón, normalmente tan cálido y acogedor, estaba denso con un silencio tóxico. Sofía se sentó en el sillón de su abuela, el documento del fideicomiso en su regazo, como un escudo. El señor Herrera estaba de pie junto a la chimenea, su maletín en la repisa. Marco y Tania estaban de pie al lado opuesto de la habitación, cerca de la puerta. Un equipo que claramente estaba a punto de autodestruirse. Marco sudaba, sus ojos yendo de Herrera a Sofía y a Tania. Tania vibraba de impaciencia, golpeando con el pie en la inestimable alfombra persa. «Bien, ya tuvieron su pequeño drama», dijo Tania, cruzándose de brazos. «Aquí está la escritura de compraventa». Se acercó y golpeó el papel sobre la mesa de café. «Firmado por Marco Salas, notariado. Está hecho. Esta casa es mía. Ahora dile a tu clienta que empaque sus maletas». El señor Herrera recogió el documento. Lo sostuvo a la luz, su expresión de leve curiosidad, como si examinara el proyecto de arte de un estudiante mediocre. «Una escritura de compraventa», reflexionó. «Ciertamente parece una. El membrete es muy convincente. El sello del notario, un poco borroso pero pasable a primera vista. Y la firma, Marco Salas como único propietario». Miró a Marco, una pequeña sonrisa fría jugando en sus labios. «Ese fue su primer error, señor Salas. Único propietario. Un error crítico y, debo decir, fatal». «¿De qué está hablando?», Marco fanfarroneó, tratando de recuperar el equilibrio. «Es una simple transacción. Vendí la casa». «No se puede vender lo que no se posee», dijo Herrera simplemente. Tania se rió. «Es su marido. Es propiedad matrimonial. Posee la mitad». «No.
dijo Herrera, su voz de repente resonando en la tranquila habitación. No la posee. Y ese, señorita Durán, fue su primer error. Usted asumió. No hizo su debida diligencia. No realizó una búsqueda de título adecuada. Si lo hubiera hecho, habría encontrado lo que estoy a punto de compartir. Herrera abrió su maletín. Sacó un documento grueso, encuadernado en cuero, un gemelo al que estaba en el regazo de Sofía, pero este era el original, con los sellos en relieve del tribunal. Esto, dijo, es el fideicomiso irrevocable de Margarita Castillo, establecido en 2009. Es una fortaleza legal, diseñada por mi padre para un solo propósito: proteger esta casa y a su beneficiaria, Sofía Salas Castillo, precisamente de este tipo de situación. Se volvió hacia Sofía, sus ojos amables. Sofía. Su abuela era una mujer muy sabia. Se volvió hacia Marco. Un fideicomiso irrevocable es, como su nombre indica, irrevocable. No se puede cambiar. No puede ser disuelto por los fiduciarios. La casa, Ribera del Sauce, no pertenece a Sofía. Pertenece al fideicomiso. Sofía es la única beneficiaria vitalicia, lo que significa que tiene el derecho inalienable de vivir aquí, sin molestias, hasta su muerte. Momento en el cual el fideicomiso pasará a sus herederos elegidos. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. ¿Pero qué pasa con Marco?, exigió Tania, su voz elevándose a un chillido. Es un fiduciario. Correcto. Herrera sonrió, como si ella hubiera resuelto un complejo acertijo. Es un fiduciario. O más bien, lo era. Al señor Salas, como fiduciario, se le dio un único, solemne deber fiduciario: proteger el activo, esta casa, en nombre de la beneficiaria, su esposa. Su trabajo era pagar los impuestos y mantener la propiedad, utilizando los fondos de la cuenta auxiliar del fideicomiso. Herrera se acercó a Marco, que se había puesto de un color gris pálido y enfermizo. En el momento en que firmó esta pieza de ficción, golpeó la escritura de Tania, con la intención de vender el activo principal del fideicomiso, no solo rompió sus votos matrimoniales, cometió un incumplimiento catastrófico del deber fiduciario. Violó los términos del fideicomiso. Pero el dinero, balbuceó Marco. Ah, sí, el dinero, dijo Herrera. Hablemos del dinero. La voz del señor Herrera, aunque perfectamente modulada, parecía aspirar todo el aire de la habitación. Único propietario, un error crítico y, debo decir, fatal. La cara de Marco, que había sido una máscara de confianza descarada, parpadeó. Yo no sé de qué está hablando. Soy su marido. Es propiedad matrimonial. Es una simple transacción. Señor Salas, es cualquier cosa menos simple, dijo Herrera, su calma como un escalpelo. Se acercó al gran escritorio de caoba que había sido de la abuela de Sofía. Colocó su maletín sobre él y abrió los pestillos de latón. El sonido fue tan fuerte como un disparo en la habitación silenciosa. No sacó un solo documento. Sacó 3 archivos gruesos y separados. Empecemos con su primer error, ¿le parece? Usted asumió que esta casa era un activo matrimonial. Un error de principiante, uno que una simple búsqueda de título de 20 minutos habría corregido. Dirigió sus penetrantes ojos azules a Tania, que todavía apretaba su escritura fraudulenta. Señorita Durán, usted pagó por este documento, pero claramente no pagó a un abogado para que lo leyera. Si lo hubiera hecho, sabría que esta casa, el terreno donde se asienta y todo lo que hay dentro, no es propiedad de Marco Salas. Ni siquiera es propiedad de Sofía Salas. ¿Qué?,
ladró Tania, una risa áspera y sin humor. ¿Quién es el dueño entonces? ¿El fantasma? En un sentido legal, sí, dijo Herrera, su rostro desprovisto de emoción. Es propiedad del fideicomiso irrevocable de Margarita Castillo. Dejó que las palabras resonaran, una invocación legal que cambió la atmósfera misma de la habitación. Un fideicomiso irrevocable, señor Salas, continuó, ahora enfocando su atención plena y devastadora en Marco. Es una fortaleza legal. Está diseñado, como su nombre explícitamente indica, para ser irrevocable. No puede ser alterado. No puede ser disuelto. Y sus activos no pueden ser vendidos por sus fiduciarios. Su difunta suegra, Margarita Castillo, era una mujer muy sabia y muy cautelosa. No le dejó esta casa a Sofía. Le dejó esta casa para Sofía. Sofía es la única beneficiaria vitalicia, lo que significa que tiene el derecho inalienable de vivir aquí, sin molestias, hasta su muerte. Sofía, congelada en el sillón de su abuela, sintió la primera verdadera respiración entrar en sus pulmones en 24 horas. Una fortaleza. Su abuela le había construido una fortaleza. Pero soy el fiduciario, escupió Marco, la palabra sonando hueca, incluso para sus propios oídos. El banco, los papeles. Soy el fiduciario. Eso significa que yo estoy a cargo. Ese, dijo el señor Herrera, es su segundo y más catastrófico error. De hecho, fue nombrado fiduciario. Un título que, le aseguro, mi padre desaconsejó. Pero Margarita era una romántica. Creía en la santidad de su matrimonio. Herrera tomó el primer archivo. Ser fiduciario no significa que usted esté a cargo. Significa que usted es un sirviente. Tenía una única, solitaria obligación legal, un deber fiduciario de proteger el activo principal, esta casa, en nombre de la beneficiaria, su esposa. Su trabajo era pagar los impuestos y mantener la propiedad, utilizando los fondos de la cuenta auxiliar del fideicomiso. Nada más, sostuvo la escritura de Tania. En el momento en que conspiró para vender esta casa, en el momento en que creó este documento fraudulento para remover a la beneficiaria y liquidar el activo, no solo rompió sus votos matrimoniales, cometió un incumplimiento catastrófico y criminal de su deber fiduciario. ¿Y qué?, balbuceó Marco, el sudor ahora perlado en su frente. Así que me salgo del fideicomiso. Bien, lo arreglaremos. Es un asunto civil. Oh, señor Salas, dijo Herrera, con una nota de genuina lástima en su voz. Estamos mucho más allá de un asunto civil. Abrió el segundo archivo. Estaba lleno de extractos bancarios y recibos. Verá, no solo me llamaron esta mañana. Mi firma ha estado monitoreando activamente este fideicomiso durante los últimos 6 meses. Mi padre, como dije, era de la vieja escuela. Puso una pequeña bandera en la cuenta, una simple notificación que nos alertaría sobre cualquier actividad inusual. Durante 14 años estuvo en silencio. Luego, hace unos 24 meses, comenzaron las reparaciones. La cabeza de Sofía se levantó bruscamente. Sí, Sofía, dijo Herrera, sus ojos encontrándose con los suyos con una triste amabilidad. Usted sabe de lo que hablo. La cuenta auxiliar, que se dejó con un saludable saldo de 7 cifras para mantenimiento, de repente se puso muy activa. Sacó un extracto. Septiembre de 2023. Un retiro de 50.000 euros para un tejado nuevo. Debo decir, señor Salas, que su papeleo era bastante detallado. Las facturas eran muy convincentes, excepto por un pequeño problema. ¿Qué?, susurró Marco. Hice inspeccionar esta casa el martes pasado por un techador, un ingeniero estructural y un tasador de seguros, dijo Herrera con calma.
El tejado, como Sofía bien sabe, es el original de pizarra de 1920. No ha sido tocado en décadas. De hecho, necesita urgentemente la reparación que usted afirmó haber realizado. Sacó otro. Enero de 2024. Un retiro de 35.000 euros para una mejora completa de la fontanería. De nuevo, fascinante, Sister. La Oficina de Permisos Municipales no muestra que se haya presentado ninguna solicitud de trabajo, y nuestro fontanero confirmó que las tuberías son, como el tejado, originales. Continuó. Marzo de 2024. 20.000 euros para el rejuntado de cimientos. Abril. 15.000 euros para la reestructuración del paisaje. En total, dijo Herrera, usted ha malversado 234.000 euros del fondo fiduciario de su esposa bajo el pretexto de reparaciones. Le robó, señor Salas, repetidamente. La dejó vivir en una casa que estaba legalmente obligado a mantener. Una casa que es, como usted dijo, con corrientes de aire, mientras usted la desangraba. Marco estaba pálido. Sofía sintió una ola de náuseas. Todas esas veces que él había dicho, no podemos permitírnoslo. Él estaba robándole activamente. ¿Pero a dónde fue el dinero?, reflexionó Herrera, como para sí mismo. Miró a Tania. Esa es la parte fascinante. El retiro de 50.000 euros para el tejado, por ejemplo, coincide perfectamente con una transferencia bancaria a una joyería de alta gama. Platería andaluza. La mano de Tania, que había estado apoyada en su cadera, fue instintivamente a la pulsera de diamantes de su muñeca. El regalo del cliente. Sofía miró la pulsera. Su sangre se heló. Mi tejado, pensó, está en su brazo. ¿Y los fondos de paisajismo?, continuó Herrera, su voz implacable. Coinciden, euro por euro, con el pago inicial de un flamante descapotable. El que, miró por la ventana, está aparcado en el camino de entrada. La compostura de Tania, tan engreída e inquebrantable, finalmente se rompió. Su boca se abrió. Tú me dijiste que eso era del trato de Barcelona. Ah, sí, los tratos, dijo Herrera, dirigiendo su atención al tercer archivo. Este era más delgado, pero parecía contener un veneno especial. Esto nos lleva al porqué. ¿Por qué el robo repentino y desesperado? ¿Por qué el fraude de alto riesgo y aficionado? ¿Por qué, señor Salas, su negocio de consultoría es un fantasma? «¡Eso es mentira!», gritó Marco, encontrando un último arrebato de indignación. «Tengo clientes. Tiene víctimas», corrigió Herrera. «Soluciones Salas S.L. Es una empresa fantasma, una tapadera. Durante años ha estado ejecutando un pequeño esquema Ponzi, tomando inversiones de una persona para pagar dividendos a otra. Pero se volvió codicioso. Y el mercado cambió, y de repente se quedó sin efectivo. El pozo estaba seco. Estaba a punto de ser expuesto. Miró a Marco. Usted ha estado utilizando esta casa, la casa de su esposa, como prueba de su estabilidad. Trajo inversores aquí para fiestas, ¿no es así? Les mostró el jardín, la historia. Les hizo sentir que estaban invirtiendo con dinero antiguo. Era cierto. Sofía recordó a los extraños, los interminables colegas sonrientes que Marco traía a casa. Había sido un apoyo involuntario en su estafa. Estaba desesperado, dijo Herrera, bajando la voz. Así que intentó conseguir un préstamo. Hace 6 meses, fue al banco e intentó sacar un préstamo hipotecario de 250.000 euros. Pero no pudo, ¿verdad? Porque el banco, a diferencia de la señorita Durán, hizo una búsqueda de título. Vieron el fideicomiso irrevocable y lo rechazaron. Y nos llamaron. Sonrió, una expresión delgada, fría y reptiliana.
Esa fue la trampa, Marco. Ese fue el momento en que pasó de ser un pequeño ladrón a nuestro objetivo principal. Y ahora, Herrera dirigió su atención a Tania. El banco dijo que no, dijo suavemente. Así que necesitaba una nueva fuente de fondos. Un, digamos, inversor privado. Alguien que no hiciera demasiadas preguntas. Alguien que estuviera, quizás, emocionalmente comprometido y cegado por el premio. Tania, por primera vez, pareció asustada. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Estoy hablando de su compra. Esto, golpeó la escritura fraudulenta, es una obra de teatro. Él no podía venderle la casa. Nunca tuvo la intención de hacerlo. Solo necesitaba su dinero. Él estaba huyendo. Marco, ¿verdad? Estaba planeando tomar su dinero y desaparecer, dejándolos a ambos luchando por las obras. No, susurró Tania. ¿Cuánto le dio señorita Durán?, preguntó Herrera. Los ojos de Tania estaban muy abiertos. El depósito, para asegurar la venta, para liquidar la hipoteca antigua. ¡No hay hipoteca!, tronó Herrera, su voz finalmente elevándose. Esta casa ha sido propiedad libre de cargas durante 50 años. Le mintió. ¿Cuánto le dio? 300.000 euros, susurró ella, las palabras como un estertor. 300.000 euros, además de los 284.000 euros que ya había robado. Tania, cariño, escucha, Marco comenzó, acercándose a ella. «No me toques», siseó ella. Todo su cuerpo temblaba. Lo miró de verdad, y no vio al hombre poderoso con el que estaba alineada, sino al estafador desesperado y acorralado que acababa de quitarle todo. «¿Tú? «, balbuceó. «Me usaste, tomaste mi dinero, vendí mi piso para pagar esto. Me dijiste que ella era una patética pusilánime y que esta casa sería nuestra. Y usted le creyó», dijo Herrera, cerrando el último archivo. El sonido fue de absoluta finalidad. «Usted, señorita Durán, es víctima de una estafa de 300.000 euros. Puede, por supuesto, demandar al señor Salas para la devolución de sus fondos. Pero», señaló a Marco, «sospecho que se pondrá en una fila muy, muy larga. Dudo que le quede un céntimo que no esté robado». La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada e histérica de Tania. La dinámica de poder no solo había cambiado, había sido aniquilada. Marco y Tania, que habían llegado como un ejército conquistador, ahora se revelaban como un tonto y una delincuente. Y Sofía, la camarera tímida, la patética pusilánime, era la única en la habitación que no estaba arruinada. «Tú», finalmente gruñó Tania, su rostro una máscara de ira pura y sin adulterar. Volviéndose hacia Marco, «me arruinaste», y con un chillido se abalanzó. El salón, generalmente un santuario de luz cálida y libros antiguos, se había convertido en una olla a presión. El aire era denso y tóxico. Marco, la imagen del exitoso empresario, era ahora un animal acorralado, su rostro una máscara de sudor y incredulidad. Tania, la imagen de la victoriosa engreída, vibraba con una rabia tan potente que era visible. Miró al señor Herrera, su hermoso rostro maquillado contorsionándose, mientras sus palabras calaban. «Una historia», repitió, su voz un silbido bajo y peligroso. «Él me vendió una historia, una obra de pura ficción», afirmó Herrera, volviendo a colocar la escritura fraudulenta sobre la mesa de café, como si fuera un trozo de basura. Se llevó sus 300.000 euros como depósito,
por una propiedad que no tenía derecho a vender. Se aprovechó de su, llamémosla, ansia por asegurar la victoria. No hizo una búsqueda de título, ¿verdad, señorita Durán? Simplemente le creyó. Los 300.000 euros. El número quedó flotando en el aire. Para Sofía era una suma astronómica. Era un tejado nuevo, un invernadero restaurado, una reparación de cimientos. Eran todas las cosas que Marco le había negado, alegando pobreza. La cabeza de Tania giró lentamente, mecánicamente hacia Marco. 300.000 euros, articuló, como si estuviera aprendiendo un nuevo lenguaje soez. Tania, cariño, escucha. Marco comenzó, levantando las manos en un gesto conciliador. No es lo que parece. Es una complicación temporal. Este abogado es solo un tiburón. Está tratando de asustarnos. ¿Con eso pagaste mi pulsera?, gritó Tania, el sonido desgarrando la habitación, crudo y repentino. Se arañó la pulsera de diamantes de su muñeca, la que Sofía había reconocido del recibo. ¿Es este mi propio dinero? ¿Usaste mi dinero para comprarme regalos? ¿Usaste su dinero?, señaló a Sofía con el dedo. ¿Para pagar mis cenas? Tania, sé razonable, razonable. Ella se abalanzó. No fue un empujón de señorita. Fue un placaje de cuerpo entero, un borrón de traje blanco y rabia incoherente. Se estrelló contra Marco, sus uñas arregladas rascándole la cara. «¡Te mataré!», chilló, golpeándole la mejilla. «Me arruinaste. Vendí mi piso. Liquidé todo para conseguir esta casa. Tú, inútil mentiroso». Marco soltó un grito, un sonido agudo y sin dignidad, tropezando con un otomán y estrellándose contra la inestimable alfombra persa. Estaba de espaldas, un montón patético y agitado, con Tania encima de él, propinándole golpes. «¡Señor Herrera!», jadeó Sofía, moviéndose instintivamente para intervenir. «Quédese atrás, señora Salas», dijo Herrera, su voz tan tranquila como si estuviera pidiendo té. Miró el espectáculo indigno. «Señorita Durán, le aconsejaría que dejara de cometer agresión. Solo complicará su posición legal». Sus palabras, frías y afiladas, cortaron la rabia de Tania. Se congeló, con la mano levantada, el pecho jadeante. Miró a Marco, que ahora gemía y se sujetaba la mejilla sangrante, y su expresión de furia se disolvió en una de asco absoluto y sin fondo. Se levantó de él, estirando su traje ahora arrugado. Él me arruinó», susurró, retrocediendo, las lágrimas finalmente cayendo, calientes y negras de rímel. «Al contrario», dijo Herrera, ajustándose la corbata. «Sospecho que se arruinaron mutuamente, pero sus problemas, señor Salas, apenas están comenzando». Marco se puso de pie, usando una silla antigua como apoyo. Miró a Sofía. Sus ojos, por primera vez, llenos de pánico puro y sin adulterar. La bravuconada se había ido. El encanto se había ido. Todo lo que quedaba era el núcleo hueco y desesperado. «Sofía», suplicó, su voz resquebrajada. «Sofía, por favor, diles. Es un malentendido. Es solo dinero. Podemos arreglar esto. Tú y yo. Podemos vender la casa. Juntos. Correctamente. Y podemos devolverle el dinero. Podemos empezar de nuevo. Solo tú y yo. Como solía ser». Fue lo más repulsivo que había oído nunca. Sofía, que había sido una estatua silenciosa junto a la ventana, finalmente se giró. El shock, el miedo, los años de negación plácida y confiada, todo se había quemado en el fuego de las últimas 24 horas. Lo que quedaba era un núcleo de acero puro, frío y templado.
Miró al hombre que había amado desde los 20 años, al hombre para el que había construido una vida, al hombre que, durante años, había estado saqueando sistemáticamente esa vida, sonriéndole mientras lo hacía. Lo vio, por primera vez. Lo vio de verdad. Un hombre débil, cobarde y hueco que había confundido su amabilidad con estupidez. Como solía ser, repitió, su voz tranquila, pero cortó la habitación. ¿Cuándo fue eso, Marco? Cuando me decías que teníamos que apretarnos el cinturón mientras gastabas 10.000 euros en el cielo. Cuando le comprabas joyas a ella y me decías que el mercado era volátil. Dio un paso hacia él. Él se estremeció. Te pregunté por el tejado del invernadero, dijo. Su voz temblaba, no de miedo, sino con una terrible y helada claridad. Te dije que goteaba, que el cristal de 100 años estaba fallando. Dijiste que no podíamos permitírnoslo. Yo usé mi propio dinero, el estipendio que mi abuela me dejó. Lo usé para comprar semillas antiguas para el jardín, Marco, porque estaba tratando de ahorrarnos dinero en la compra. Soltó una risa corta y amarga que sonó más como un sollozo. ¿Y tú? Tú simplemente estabas saqueando, desviando dinero del fideicomiso de mi abuela, una cuenta a la que ni siquiera sabía que podía acceder, para financiar esto. Señaló a Tania, que ahora lloraba en silencio con las manos en la cara. Así que si tuviera que hacerlo, gimió. El negocio no era... Tenía que mantener las apariencias. Iba a devolverlo todo. El negocio, interrumpió Herrera, es el siguiente punto de la agenda. Caminó hasta el centro de la habitación, asumiendo una posición de autoridad absoluta. Verá, señor Salas, sus problemas son mucho, mucho más grandes que una sola venta fraudulenta. Mi firma no solo monitoreó el fideicomiso. Cuando intentó sacar ese préstamo hipotecario hace 6 meses, fue una enorme bandera roja. Comenzamos una auditoría forense completa. Su firma de consultoría, Soluciones Salas, continuó Herrera, es un castillo de naipes, un clásico Ponzi. No tiene clientes. No en el sentido tradicional. Ha estado tomando inversiones de una persona desesperada para pagar dividendos fraudulentos a otra. Ha estado utilizando su apariencia de hombre que vive en esta casa para atraerlos. Marco se había puesto de un color gris pálido y enfermizo. Y eso, dijo Herrera, dirigiendo su fría mirada a Tania, nos devuelve a usted, señorita Durán. Parece que su bistró fue un vehículo principal para lavar ese dinero. Si Tania antes parecía rota, ahora parecía aniquilada. ¿Qué? ¿Qué? No. Él era un inversor. Dijo que eran estipendios de inversores, inyecciones de efectivo de sus clientes. Yo llevé los libros como él me dijo. Usted llevó 2 juegos de libros, señorita Durán, afirmó Herrera rotundamente. Uno para la agencia tributaria y otro para Marco. Ha estado lavando su dinero de inversión fraudulento como ganancias de restaurante. Al fiscal le interesará mucho escuchar su explicación de esa distinción. No es solo una amante despechada, es una co-conspiradora. No, chilló Tania. Él me dijo que era legal. Tú se volvió hacia Marco de nuevo. No solo me usaste, me implicaste. Yo. Marco estaba sin palabras, sus ojos yendo de Herrera a Tania y a la puerta principal, como si calculara una fuga. Y fue entonces cuando el sonido llegó desde el exterior. Era un sonido que no era un Bentley ni un camión de mudanzas. Era un lamento distante de 2 tonos que se acercaba cada vez más. La cabeza de Marco, que había estado inclinada en falsa contrición, se levantó bruscamente. La sangre se le había ido de la cara.
dejando solo los arañazos rojos y furiosos. ¿Qué es eso? Una sirena. ¿Quién es? ¿Los llamaste? Sofía, no puedes hacerme esto. No puedes. Yo no los llamé, dijo Herrera, mirando su reloj. Como dije, mi firma ha estado cooperando con la oficina del fiscal durante meses. El intento solitario fue la última pieza de evidencia que necesitaban. Nuestra investigación, que presentamos ayer, fue lo que provocó la orden. Caminó tranquilamente hacia la ventana delantera. Ah, y aquí están, justo a tiempo. La sirena se detuvo en el camino de entrada. Un momento después, 2 agentes de policía uniformados subieron los escalones del porche. No llamaron. Herrera les abrió la puerta. «Señor David Herrera», dijo el primer oficial, con la mano en su cinturón. «Sí, oficiales. Buenos días. Gracias por venir. El hombre que buscan está aquí mismo». Herrera se hizo a un lado, revelando la escena. «Marco Salas», dijo el oficial. Su voz un retumbo plano y oficial en la habitación de repente silenciosa. Marco, sin palabras, solo asintió. Su cuerpo temblaba. Queda arrestado por múltiples cargos de fraude electrónico, hurto mayor, malversación de fondos y fraude de valores. El oficial puso las manos de Marco detrás de su espalda. El agudo y metálico clic de las esposas fue el sonido más fuerte que Sofía había oído nunca. Fue el sonido de su pasado y su futuro cerrándose de golpe. «No puedes hacer esto», gritó Marco finalmente, encontrando su voz mientras comenzaban a sacarlo. Era un sonido patético y agudo. Se retorció, sus ojos encontrando a Sofía. Ella lo sabía. Lo sabía todo. Ella también gastó el dinero. «Diles, Sofía, esa mesa antigua». Señaló salvajemente con sus manos esposadas. Ella compró esa estúpida mesa. Ella gastó el dinero. Sofía miró al oficial, luego a Marco. Su voz era puro hielo. «Pagué esa mesa con el estipendio de mi abuela, Marco, el que usé para la compra mientras tú me decías que estábamos en la ruina. Costó 300 euros. De una tienda de segunda mano». El oficial miró a Sofía, luego a Marco, con una mirada de profunda fatiga. «Tiene derecho a guardar silencio». «¡Sofía!», gritó Marco mientras lo sacaban por el umbral. «No serás nada sin mí. Estarás sola en ese viejo museo con corrientes de aire. Te morirás de hambre. No serás nada». Su voz fue cortada cuando el oficial lo guió a la parte trasera del coche patrulla. El segundo oficial, una mujer con una expresión seria, se volvió hacia Tania. «¿Y usted, señora? ¿Cuál es su implicación aquí?» «Soy la víctima», sollozó Tania. Todo su cuerpo temblaba. «Él me robó 300.000 euros. Me implicó. Yo no lo sabía, lo juro. Señora, tendrá que venir a la comisaría y dar una declaración completa», dijo el oficial, con voz monótona. Miró a Herrera. «Usted, señor, y usted, señora», dijo a Sofía. «Mi clienta dará su declaración en otro momento, en nuestras oficinas», dijo Herrera, tomando las riendas. «Cooperaremos plenamente. Por ahora, necesita asegurar su hogar». El oficial asintió. «Comprensible». «Pero usted», dijo a Tania, «viene con nosotros. Es una testigo clave y, francamente, una persona de interés. Vamos». Mientras el oficial guiaba suavemente a Tania hacia la puerta, Tania miró a Sofía, su rostro una máscara devastada y manchada de lágrimas. Toda la arrogancia, toda la crueldad, todo el poder que creyó tener, había desaparecido. Era solo otra de las víctimas de Marco, aunque una menos inocente. Él nunca me amó de verdad, ¿verdad?», susurró, una pregunta desesperada e infantil. Sofía la miró. La mujer que, hacía 24 horas,
Había intentado destruir su vida. No sintió nada. No, eso no era cierto. Sintió una lástima profunda, fría y liberadora. Él no amaba a nadie, Tania, dijo Sofía, su voz suave. Él solo. Consumía. Tania fue escoltada. La sirena volvió a sonar, desvaneciéndose en la distancia. El camión de mudanzas se había ido hacía mucho tiempo. Los operarios habían desaparecido. El descapotable negro y el sedán de alquiler quedaron, abandonados, en el camino de entrada, como monumentos a una guerra que de repente había terminado. La casa estaba en silencio. El silencio era tan total, tan absoluto, que era ensordecedor. Sofía se quedó en medio de su salón, el documento del fideicomiso de su abuela, todavía apretado en su mano. La adrenalina que la había mantenido erguida durante todo un día se desvaneció, y sus rodillas flaquearon. Se apoyó en el brazo del sillón de su abuela. «¿Señora Salas? ¿Sofía?» El señor Herrera estaba a su lado, su voz de repente llena de preocupación. Estoy bien», respiró, hundiéndose en la silla. «Yo solo. ¿Y ahora qué? En serio, ¿qué pasa ahora?» «¿Ahora?», dijo Herrera, su voz firme pero amable. «Restauramos el orden. Comenzamos su vida». Sacó su teléfono. «Primero, llamaré a una empresa de grúas para que retiren estos 2 vehículos de su propiedad. Son pruebas en un caso civil que presentará. Segundo, llamaré a un cerrajero». Tenía razón. Sofía levantó la vista. «Cada una de las cerraduras», dijo Herrera, con una pequeña sonrisa sombría en su rostro. «Y la verja, y el garaje, y un sistema de seguridad de alta gama completo. A partir de este momento, usted es la única fiduciaria en funciones. El fideicomiso está completamente bajo su control». Sofía asintió. La palabra control le resultaba extraña y ajena. «El fiscal se encargará del caso penal». «Nosotros», dijo Herrera, golpeando su maletín, «nos encargaremos del civil. Desmantelaremos sistemáticamente todo lo que él construyó. Reclamaremos cada céntimo que robó de este fideicomiso. Asistiremos al abogado de la señorita Durán para demandarlo, ya que solo ayudará a nuestro caso. Cuando terminemos, él no tendrá nada. Usted, por otro lado, será restaurada». «Restaurada». Sofía pensó en la palabra. No se sentía completa. Se sentía excavada, vaciada. Pero la base seguía allí. La base de su abuela. 1 hora después, los coches se habían ido. Un cerrajero ya estaba trabajando. El zumbido de alta tecnología de su taladro. Un sonido reconfortante y moderno. Sofía se quedó en el porche, respirando el aire frío y limpio. Olía a libertad. «Tenía razón en una cosa», dijo en voz baja, mientras el señor Herrera se preparaba para irse. «¿En qué, señora Salas?» Miró la hermosa, imperfecta y magnífica casa. Su hogar. Es un viejo museo con corrientes de aire. Una pequeña y genuina sonrisa tocó sus labios. «Ese tejado del invernadero es lo primero que voy a arreglar». Herrera le devolvió la sonrisa, una sonrisa genuina y cálida. A mi padre le habría gustado eso. La cuenta del fideicomiso, ahora que ya no está siendo saqueada, está bastante saneada. Puede arreglar lo que quiera. Todo es suyo, Sofía. Siempre lo fue. Se subió a su Bentley y se fue. Sofía se quedó en Elche, escuchando el sonido del nuevo cerrojo encajando. Estaba sola. Pero por primera vez en 15 años no lo estaba. Estaba en casa, y así, la pesadilla terminó. Sofía se quedó en su porche,
con las llaves de sus nuevas cerraduras en la mano, y vio cómo se alejaba el último coche. La mujer que creían una camarera tímida, una ama de casa tranquila y pusilánime, era la única que quedaba en pie. No era solo la esposa, era la dueña, la protectora y la superviviente. Marco había intentado robarle la casa, y Tania había intentado robarle la vida, pero ambos olvidaron una cosa crucial. Nunca, jamás, subestimes a la persona que conoce todas las raíces. Ellas conocen los cimientos y no se moverán. Ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció la historia de Sofía? A mí me demuestra que la gente más tranquila a menudo tiene la fuerza más profunda. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que te subestimaron por completo? ¿Qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Sofía en Sevilla o Granada? Déjame tus pensamientos en los comentarios de abajo. Si te ha encantado esta historia y quieres escuchar más relatos de karma y justicia, asegúrate de darle al botón me gusta, compartir este video con alguien que necesite verlo y, lo más importante, suscríbete al canal. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima historia.